me guía. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad, en la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies su verdad, me levantará de nuevo, puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad, en la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh. Descansaré con
Dios te bendiga, amado hermano y hermana que escuchas este mensaje, amadas familias que quizás comparten estos momentos con Dios y su palabra. Yo te invito a que abras la Biblia otra vez. Hay vida en este libro, en esta sagrada palabra de Dios. Hay vida porque es la palabra de Dios. Te invito a leer. Hemos estado en el libro de Efesios, estamos en el capítulo 4. Vamos a continuar desde donde terminamos la vez pasada. El domingo pasado hablamos de Jesús, la centralidad de nuestra vida y cómo Él nos hace crecer. Nos da el crecimiento como cuerpo de Cristo y como individuos en el cuerpo de Cristo. Vamos a continuar haciendo más específico cómo es que Cristo nos cambia, cómo es que Cristo nos transforma. Y vamos a leer del verso 17 al verso 32. Dice así la palabra de nuestro Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh Padre amado, qué preciosa es tu palabra. Tú nos describes aquí la nueva vida en Cristo y es intensamente práctica. Danos la sabiduría para acercarnos a tu palabra, Señor, con esperanza y con fe, con alegría y con grandes expectativas, de que no importa dónde estemos, podemos mejorar, porque tu palabra busca edificarnos. En medio de nuestras luchas, aún con nuestra propia carne, con ese viejo hombre que aquí se menciona, danos victoria y danos luz y claridad para caminar contigo de la manera que te agrada. Gracias por tu presencia, amado Jesucristo, porque tú siempre estás con nosotros. Te pedimos ahora que nos bendigas a través de tu palabra y nos des tu luz, para gloria tuya y bendición nuestra. En el nombre de Cristo lo pedimos, amado Dios. Amén. Amén y amén. El autor Erik Larson escribió un libro, se llama Lo espléndido y lo vil, y narra unos meses en la historia de Inglaterra. Son meses históricos de gran significado porque era durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler, después de haber conquistado el norte de Europa, desata su ira contra Inglaterra, que es el único que le falta. Y por supuesto Francia acaba de ceder y se acaba de rendir, y solo quedan los ingleses como el escollo faltante para él tener el control absoluto de toda Europa.
y del norte de África. Y se desata una guerra. Y por supuesto el autor Larson pues presenta a los buenos y a los malos. Las líneas están claramente delineadas. A este lado los buenos, Winston Churchill, su gabinete, los que trabajan con él. Al otro lado los malos, Adolfo Hitler, Goebbels y todos sus secuaces. Y por supuesto todo parece desde el punto de vista de ellos que las líneas son tan claras que sabemos exactamente quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y al ver la historia desde esa perspectiva, las cosas parecen tan fáciles, ¿verdad que sí? Pero cuando tú y yo miramos nuestra propia vida y tratamos de cruzar la línea sobre nuestros corazones, tú y yo reconocemos que no hay tal cosa como buenos y malos, sino que en cada uno de nosotros está esa semilla del pecado que nos hace separarnos de Dios. En otras palabras, las palabras del insigne apóstol Pablo cuando él escribió a los romanos y les dijo: porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, es cierto. Que en cada uno de nosotros es como el famoso clásico de el doctor Jekyll y el señor Hyde. El hombre, este doctor talentoso, creativo, que logra crear esta enferma de esta poción, de esta inyección, donde él por un lado, cuando es el doctor Jekyll, es un hombre espléndido, pero que cuando se transforma en Mr. Hyde es un hombre capaz de las vilezas y fechorías más grandes. Y esa lucha es la que él tiene en su corazón. Y si tú lees la historia de ese clásico, si lo recuerdo bien, al fin y al cabo Mr. Hyde es el que termina ganando la batalla, porque llega un momento donde este hombre llega a estar más cerca de Mr. Hyde al punto que ya no quiere regresar a ser el Dr. Jekyll. Sin embargo, la Biblia es un libro de transformación. Es un libro donde se nos cuenta la historia de cómo Dios redimió nuestras vidas para transformar nuestras vidas, para hacernos a imagen y semejanza de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y que la historia de la redención es una historia de transformación, porque a través de Jesucristo tú y yo podemos llegar a ser diferente a lo que hemos sido. Y en la carta de Pablo a los Efesios se presenta esta nueva comunidad, esta nueva sociedad, llamado la eclesía o la iglesia, que está compuesta por personas que eran pecadoras, pero que por la gracia de Dios, Dios los ha levantado, los ha transformado y les ha dado una esperanza de una nueva vida a través de Jesucristo. Y Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia que es gentil. La palabra gentil no es como tú y yo pensamos en términos de gentileza. Los gentiles eran aquellos que se consideraban no judíos. Estaban los judíos y estaban los gentiles, que incluía todas las diferentes y diversas razas y clases y grupos nacionales y grupos étnicos. En otras palabras, todo aquel otro que no fuese judío. Y Dios había puesto una marca de separación, porque al escoger al pueblo de Dios y darle sus promesas y darle sus mandamientos y darle su pacto, lo distinguió y lo separó del resto del mundo. Pero Dios no lo hizo porque quería solo favorecerlos a ellos. La meta de Dios había sido levantar a la nación de Israel para que todos pudieran venir a ellos y recibir de la luz que ellos mismos habían recibido de Dios. Pero el pueblo de Israel no cumplió su llamado ni su propósito. Ellos, al contrario, se sintieron especiales y en vez de ayudar al mundo, le tornaron la espalda. Pero cuando viene Jesucristo, Él rompe esa barrera de separación. Y el Evangelio de Jesucristo ahora es proclamado no solamente al pueblo judío, sino al mundo entero. Y la invitación es: vengan a Jesucristo, porque Él puede transformar tu vida. Y aquí Pablo está distinguiendo, está hablándole a estos cristianos que habían sido gentiles, que habían salido del paganismo, pero que Cristo había transformado. Y ahora Él les recuerda de dónde salieron y Él habla del gran cambio. Ese es mi primer punto, el gran cambio que ocurre en la vida de las personas cuando Jesucristo viene a ellos. Y Pablo describe
la mentalidad que existe en aquellos que aún no conocen a Jesús y que nosotros teníamos antes de venir a Jesús. Y nota cómo él les describe, dice, mira, cuando tú no tienes a Jesucristo en tu vida, tú vives en la vanidad de tu mente. Tu entendimiento de las cosas espirituales está entenebrecido, está oscurecido. Tú no ves con claridad la vida de Dios porque eres ajeno a esa vida, por ignorancia y también porque tu corazón es duro. Has perdido la sensibilidad espiritual. Tus sensores espirituales y tus receptores espirituales están dañados. Estás entregado a una vida de poseer, de disfrutar, de placer. Él usa la palabra lascivia para hablar de ese materialismo sensorial que nos caracteriza a nosotros cuando no tenemos a Jesús. Cometemos todo tipo de impureza. Esa es la vida nuestra antes de Jesucristo. Estamos muertos espiritualmente y ni siquiera lo sabemos. Podemos llevar una vida inclusive hasta muy religiosa, pero no hay una conexión dinámica y real con el Cristo exaltado, el Cristo verdadero y vivo. Y esa es nuestra condición. Pero ahora Él le dice a estos gentiles, eso era lo que ustedes eran antes, pero ustedes han aprendido algo diferente porque han conocido a Jesús. Y Jesús ha llegado a su vida, dice Él, y Jesús les ha enseñado y les ha hablado la verdad que ha cambiado sus vidas. Y ahora Él le dice que la meta de nuestras vidas, ahora que estamos en Cristo, es llegar a ser cada día más como Él. Somos como la oruga que va en camino a ser una mariposa. Si alguno está en Cristo, le dice Él a los Corintios, Pablo también le dice, nueva criatura es, una nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, Dios ahora las hace todas nuevas. Recuerdo una persona que conocí en mi país unos años atrás. Él era conocido nuestro, era una persona que había llevado una vida muy disoluta, una vida muy pecaminosa. Él se sintió orgulloso de la vida que llevaba, una vida muy disoluta realmente. Pero él enfermó y casi se muere. Y en medio de su crisis, él clamó a Dios cuando no tenía otra esperanza. Y Jesucristo lo salvó, y no solo lo salvó, lo sanó. Los doctores le habían dicho que se moría y Dios le dio vida. De manera que cuando yo me encontré con él, fuimos a caminar a un parque que estaba cerca de nuestra casa, donde yo me quedaba ahí. Y sentado en un parque, él me abrió el corazón y me dijo todo lo que Cristo había hecho. Me compartió su testimonio con lágrimas de cómo el Señor Jesucristo lo había sanado. Los doctores estaban asombrados, no lo podían creer. Le habían dicho, te quedan 6 meses de vida, pero Dios le había prolongado la vida y le había sanado. Los doctores miraban las 2 copias de las radiografías y no lo podían creer. ¿Dónde estaba el otro que habían visto antes? Estaba aquí, pero no estaba en la nueva. Y entonces estaban asombrados, pero él sabía que había sido Jesús, porque Jesús había venido a él en una noche y le había sanado, y él se había entregado a Jesús. Pero ahora está allí contándome ese increíble testimonio de lo que Cristo hace. Y de pronto sus ojos se llenaron de lágrimas y de emoción. Y me dijo, dime, ¿qué puedo hacer para cambiar? No quiero seguir siendo el mismo que fui. Quiero ser diferente. Lo que antes hacía ya no lo quiero hacer. ¿Cómo voy a pecar contra Dios cuando me ha mostrado tanta misericordia? Te refiero a la sustancia de lo que me dijo, porque él había sido tocado por Jesucristo. Él quería ser diferente. Él sentía la emoción que sienten todos que han tenido un encuentro con Jesucristo. Queremos ser como Él es. Queremos leer la palabra de Dios y conocer a Jesús. Y queremos que Dios haga algo en nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo. Y mira, hay 2 cosas que cuando hablamos del cambio, el gran cambio que Dios hace en nuestras vidas, hay 2 cosas que tenemos que tener bien claros. Porque cuando leímos estos pasajes, Pablo está dando mandamientos. Está diciendo imperativamente, no hagan esto, no sean así. Y está diciendo todo lo que ellos no pueden hacer. Pero tú tienes que entender 2 cosas en esta transformación. Lo primero es,
que todo lo que tú necesitas para poder cambiar, Cristo ya lo hizo por ti. Todo lo que tú y yo necesitamos para cambiar, Cristo ya lo hizo. En otras palabras, nosotros no tenemos que generarlo. No es una autorreforma lo que estamos haciendo, no es una autotransformación. Lo que nosotros tenemos que hacer es entrar en la bendición de lo que Dios ha hecho, espiritualmente hablando. Y lo otro es que en virtud de eso, cuando Dios te manda a hacer algo, tú vas a recibir el poder que necesitas para hacerlo. En otras palabras, Dios nunca te va a pedir a ti que hagas lo imposible, porque no sería justo y Dios no es injusto. Y tú lo ves en las Escrituras. Los grandes hombres de Dios, cada vez que Dios les mandaba hacer algo, ellos mismos no tenían los recursos para hacerlo. Pero porque Dios los había mandado, la promesa de Dios era que Él le daría lo que necesitaban para poderlo hacer. Piensa a Moisés cuando Dios se le presenta y le dice: quiero que regreses a Egipto y liberes a mi pueblo. Dile a Faraón, déjalos ir, vamos, vas a llevar a mi pueblo hasta la tierra prometida. Y Moisés le da excusa tras excusa a Dios. Y le dice: yo no puedo hacerlo, yo no tengo los recursos. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? No temas, porque yo voy a estar contigo. Y yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Y yo te voy a dar lo que tú vas a necesitar. O mira otro gran siervo de Dios llamado Gedeón. Dios se le presenta de igual manera y se le presenta a escondidas, porque él está escondido. Y le dice: mira, te voy a usar para librar a mi pueblo de la opresión de los madianitas, que era un grupo nacional de ese tiempo, que vivían en la tierra prometida y habían tomado posesión de Israel, los estaban subyugando. Y entonces Dios le dice: yo te voy a usar para librarlos. Y él dice: pero Señor, yo soy uno solo, ¿y qué puedo yo hacer? Los madianitas tienen un ejército de 135,000 soldados y yo solo voy a irme contra ellos. Y Dios le dice: no, pero yo voy a estar contigo y yo te voy a dar la victoria. En otras palabras, cuando Dios nos pide hacer algo, por imposible que parezca, si Dios nos dice que lo hagamos, Dios está con nosotros. Dios está obrando a nuestro favor. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y lo que Dios te está diciendo es que tú no tienes que cambiarte a ti mismo, que en el proceso de nuestra transformación Dios está obrando. Ahora, veamos más de cerca ese proceso. Ese proceso, porque aquí Pablo lo describe. Y Pablo va a usar una metáfora muy valiosa. Y la metáfora es el vestirse y el desvestirse. Él nos está diciendo, vamos a tener que desvestirnos de lo malo y vestirnos de lo bueno. Y él va a usar una expresión muy interesante. Él va a decir: mira, nuestra vieja manera de vivir, vamos a llamarlo el viejo hombre. El viejo hombre, porque ya nosotros no somos ese viejo hombre. Ahora hay un nuevo hombre que Dios ha creado en nosotros. Nosotros somos una nueva creación. Tenemos dentro de nosotros un nuevo hombre. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lo que Dios nos dice que haga. Despojémonos de ese viejo hombre. La palabra despojar significa quitarnos, separarnos de esos patrones de vida, de conducta. Separémonos de la vida antigua, del viejo hombre que antes éramos, y abracemos, revistámonos, renovémonos con ese nuevo hombre que Él nos ha dado. Y mira cómo Él describe nuestra vida pasada. El viejo hombre, Él lo describe y dice: mira, las cualidades que antes teníamos y que ahora Pablo nos dice que desechemos es la mentira. Él dice: ya no mientan, desechen la mentira, desechen el estar airados, el enojo, desechen el robo, no hurten, desechen las palabras corrompidas, quítense de vosotros la amargura, el enojo, quítense de ustedes la gritería, la maledicencia y la malicia. Pablo dice: eso era parte del viejo hombre. Tenemos que despojarnos de eso, tenemos que quitarnos,
tenemos que desatarlo de nosotros. Si estamos luchando con el enojo, en el nombre del Señor Jesús tenemos que decir: Señor, yo saco eso de mí, porque eso era del viejo hombre y ya yo no lo soy. Yo saco la mentira, yo saco el enojo irreprimible, yo saco lo que antes hacía, ese deseo de robar, esas malas palabras que salen a borbotones de mi boca, yo las saco de mí. Señor, las saco de mí, las desecho, las despojo, en el nombre del Señor Jesucristo. Y atamos a nosotros, nos renovamos a nosotros, unimos a nosotros lo que Él está diciendo. Si antes mentíamos, ahora escogemos decir la verdad. Si antes nos enojábamos, ahora podemos enojarnos, pero sin pecar. En otras palabras, sin darle rienda suelta al enojo. Si antes robábamos, ahora trabajamos, atamos eso a nosotros, esa ética de trabajo. Palabras edificantes las atamos a nosotros, ya no palabras corrompidas. Antes hemos desechado la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y la malicia, y ahora, Señor, escogemos hacer lo correcto. Atamos a nosotros la benignidad, la misericordia, el ser perdonadores. Entonces mira lo que Él está diciendo. Tiene que haber ese proceso donde nosotros sacamos lo malo y abrazamos lo bueno. Y es un proceso. Es algo con lo cual luchamos. Acuérdate, cuando tú vienes a Cristo hay patrones de conducta que tú has llevado toda la vida. Y no todos son buenos. Entonces hay cosas malas que están bien compenetradas de ti. Pero ahora el Espíritu de Dios, Dios te dice, la palabra te dice, tienes que dejar de hacer eso. Ya no puedes hacer eso. Y el Espíritu Santo trae convicción a tu corazón para que tú cambies tu manera de ser. Imagínate una persona, yo he conocido personas que me confiesan, me han dicho: pastor, yo crecí en un ambiente donde la mentira era común. Yo mentía hasta cuando no tenía que mentir. No podía decir la verdad, siempre tenía que buscar un ángulo para decir algo, para presentar algo que no era cierto, que era falso. Y era tan parte de mi naturaleza que yo ya ni me daba cuenta cuando yo mismo mentía. Hasta que leí la palabra de Dios, donde dice que el diablo es el padre de toda mentira. Y sentí que el Espíritu de Dios me dijo: ¿por qué tú quieres imitarlo a él? Cada vez que tú mientes, lo imitas. Y él empezó a pensar y empezó a decir: bueno, hay veces que él mentía porque sentía que pues, la mentira le ayudaba a hacer a ciertas cosas, a persuadir ciertas personas. Él sentía que a veces tenía razones, buenas razones para mentir. Hasta que se dio cuenta de que la mentira era mentira y que él no podía mentir. Y un día le dijo: Señor, yo no puedo mentir, ayúdame a decir la verdad. Y fue sensible a la voz de Dios y cambió. Y hoy día Dios le separó de ese espíritu mentiroso, esa actitud mentirosa que había en él. Dios lo despojó de ella. Y a medida él luchaba por decir la verdad, Dios lo llevó a un punto de liberación, de libertad, donde hoy el día ya no es esa persona mentirosa que antes era. Y toda su familia lo aprecia, su esposa lo aprecia, sus hijos lo aprecian. Una persona que antes se consideraba una persona cuyas promesas nunca se cumplían, de pronto ahora su palabra tiene peso, porque tiene el peso de la verdad, el compromiso y la nobleza que viene con decir la verdad. Cuando tú vienes de un mundo lleno de adicciones, cuando tú vienes de un mundo como venían estos efesios, un mundo pagano, un mundo que estaba lleno de todo lo peor que la cultura toleraba, cosas que hoy día te escandalas, sería un escándalo. En aquellos tiempos no eran conducta escandalosa, era una manera de vivir, un estilo de vida. Entonces, cuando estos cristianos, cuando estas personas conocieron a Cristo, llegaron a ser cristianos, había tantas cosas que tenían que ser desechadas de ellos. Y fue un proceso. Y Dios les fue sanando sus corazones, sanándole de sus heridas, pero también les fue corrigiendo y mostrando el camino en que debían ir.
Lo mismo pasa con nosotros. En este proceso Cristo nos va transformando, nos va haciendo imagen y semejanza. Y hay momentos donde tú descubres que hay áreas de tu vida que tú tienes que rendírselas al Señor. Y tú tienes que decirle, Señor, ayúdame en esta área. Te las rindo, Señor. Recuerdo la historia de Federico Mayer, uno de los grandes predicadores ingleses. Federico Mayer cuenta que una vez él tuvo un sueño donde él estaba y el Señor le decía, yo quiero que tú me des las llaves de todo tu corazón. Y él se vio con una rueda metálica donde estaban todas las llaves colgadas. Y él pretendió sacar las llaves una por una y dárselas al Señor, pero se quedó con una. Y el Señor le decía, las quiero todas o no me des ninguna. Y a él le costó, porque esa última llave, no recuerdo si era el sótano o el ático, el lugar donde él tenía pecados escondidos, a él le costaba. Y le costó y luchó hasta que finalmente le dijo, Señor, yo no puedo entregártela, pero yo la pongo en mi mano y la abro, tómala tú de ella. Dice que el Señor la tomó y él pudo recibir una liberación. Es un proceso en el que Dios quiere obrar en nosotros, pero acuérdate que en este proceso, y este es mi último punto, hay un agente de cambio y es el Espíritu de Dios. Y Él está obrando en ti y está obrando contigo para que tú te des cuenta que ese glorioso Espíritu Santo es el que ha prometido ayudarte. Él fue enviado precisamente. Él ha venido a nuestra vida no solamente para empoderarnos para ser testigos de Jesucristo. Él es el Espíritu Santo. Él también ha sido enviado para reproducir en nosotros el carácter de Jesús, ese fruto suyo, el fruto de su Espíritu, ese amor, gozo, paz, paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe, esa mansedumbre, ese dominio propio que Dios quiere que tú tengas. Pero el Espíritu es el que lo genera dentro de ti. Tú no lo generas, es el fruto del Espíritu de Dios. Y Él es el agente de cambio. Y por eso nota que Él le escribe a ellos y les dice, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados para el día de redención. No lo contristéis. Y tú te preguntas, ¿qué quiere decir eso? Algunos dicen es que no lo enojes, pero no, la palabra contristar significa entristecer. Mira la sensibilidad del Espíritu de Dios. Él es sensible cuando nosotros rehusamos obedecerlo, cuando le damos la espalda, cuando endurecemos nuestros corazones en vez de obedecer su voz. Él se entristece. Y no es que Él sea sensible. Pobre Espíritu de Dios que es tan sensible, no se le puede ofender. No se trata de ese tipo de ofensa. Es la ofensa que viene cuando el Espíritu de Dios sabe que cuando tú tomas el camino de la rebelión, el que te vas a lastimar eres tú mismo. Él siente pena por ti, Él se entristece porque estás escogiendo no lo mejor que Dios tiene para ti, sino lo peor que te va a suceder a ti mismo. Es como un buen padre, una buena madre que le dice a sus hijos, mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Y los hijos dicen, de todas maneras van y lo hacen. Y los padres se entristecen. ¿Se entristecen porque no les hicieron caso, porque sus egos fueron ofendidos? No, los padres se entristecen porque ahora ven a sus hijos sufrir las consecuencias de sus acciones. Entonces ellos se entristecen porque le quisieran decir, si me hubieras escuchado, no te hubiera pasado eso. Si hubieras obedecido, no estarías en ese problema. Si no me hubieras dado la espalda, tú hubieras evitado tantos dolores de cabeza. No estarías crucificado con tantos dolores. Recuerdo una madre que le dijo a su hija, no te cases con ese joven. Él no conoce a Cristo, te va a hacer sufrir. La hija no quiso escuchar, se casó y sufrió. La madre estaba triste, su hija iba llorando todos los días, mira lo que me ha hecho. Y la madre sufría, pero la madre le había dicho, entristecer al Espíritu de Dios es cuando hacemos aquello que no está bien.
Pero el Espíritu Santo está con nosotros para que no solamente nos ayude a vivir la vida cristiana. Nota que todas estos verbos se dan en el contexto de relaciones interpersonales. En otras palabras, no hurtes, es porque tú le robas a alguien. Cuando dice te enojas, es porque ofendes a alguien. Cuando habla de todas, es hablar mentiras, hablar mentirle a alguien. Decir palabras corrompidas, insultar a alguien. Pero nota que en el contexto relacional de la iglesia, Pablo nos está diciendo, cuando tú dejas que el Espíritu Santo forje a Jesús dentro de ti, y su fruto ahí se manifiesta, entonces las relaciones con los demás van a cambiar. Entonces somos benignos unos con otros, entonces somos misericordiosos, entonces usamos la empatía, nos ponemos en el lugar de otras personas y entonces podemos perdonar a otros porque estamos conscientes de que Dios a nosotros también nos perdonó. Entonces esta transformación es interrelacional. Dios nos impacta a nosotros y nosotros impactamos a la familia de aquellos que están con nosotros. Y cuando eso sucede, toda la familia es bendecida. Te lo ilustro finalmente y recojo todo lo que hemos compartido con esta ilustración final. Hay un hombre, ya le vamos a llamar Martín para darle un nombre, pero era un joven que creció en una familia, tenía 2 hermanas y sus padres se divorciaron. Su padre no fue un buen hombre. Su padre prácticamente les abandonó, se fue y los dejó atrás. La madre con grandes sacrificios levantó a sus 3 hijos y ellos llegaron a ser personas responsables. Su madre fue y tomó buenas decisiones, y una de las mejores decisiones que ella tomó cuando se vio sola con sus hijos es: vamos a encontrar una iglesia. Yo quiero que ustedes escuchen de Dios y conozcan de Dios. Y fueron a una iglesia y allí se conectaron y crecieron y Dios tocó sus vidas. En un campamento de jóvenes, este joven conoció a Cristo, le entregó su corazón y a medida que él creció, Dios fue cambiando su vida, sanando su corazón. Sus hermanas también aceptaron a Cristo, eventualmente su mamá, y Dios trajo sanidad a los corazones de ellos. Llegaron a ser una mejor familia, se amaban con el amor de Cristo, crecían en la fe, todo estaba bien. Él llegó inclusive a responder a un llamado ministerial. Eventualmente él se casó y estaba joven con un pequeño hijo. Su esposa estaba sirviendo de pastor de jóvenes. Cuando de pronto llegó la llamada, era distante, era de otro estado, Carolina del Norte, y la llamada era de un hospital. No conocía a nadie, no sabía de nadie que estuviera en ese hospital, pero la persona que le habló insistentemente, después de dejarle varias llamadas, le dijo: mire, aquí hay un señor, se llama, le dio el nombre de la persona, fulano de tal, él dice ser su padre y él está muriendo. Y este joven, sí, reconoció el nombre, era su papá, estaba muriendo, no sabía qué hacer. Él llamó a las hermanas, llamó a su mamá, le dijo: mira, me llamaron de este hospital, ¿qué debemos hacer? Las hermanas estaban tan dolidas que lucharon. Dijeron: nosotros no estamos listas para verle después de todo lo que nos hizo sufrir. Su madre dijo: bueno, yo no tengo nada que ver, nosotros estamos divorciados, no hay ningún vínculo que me permita hacer nada por él, ir hasta allá a verlo. Entonces decidieron, dijo: ¿saben qué? Yo siento que yo debo ir y representar a la familia, y después que yo vaya podemos ver y decidir qué hacer. Así que él pidió permiso en su trabajo, en su iglesia, y manejó hasta Carolina del Norte y tuvo un encuentro con su padre. Su padre pensaba que él vendría a reprocharle, pero él no reprochó. Él le mostró el amor de Cristo. Él le dijo: papá, yo te perdono por todo lo que tú hiciste, porque Cristo ha cambiado mi corazón. Yo soy otra persona ahora y lo único que yo puedo decirte es que Jesucristo te ama. Esto quebrantó a su padre, porque su padre en su orgullo no quería pedir perdón,
Pero cuando su hijo le habló de esta manera y le dijo, yo te he perdonado, su corazón se conmovió, se echó a llorar. Para cortar la historia, eventualmente él aceptó a Jesucristo en ese tiempo que su hijo le fue a visitar por esos días. Eventualmente las hijas también pudieron comunicarse, expresarle su perdón. Y aunque su padre eventualmente murió y partió con Cristo, hubo una sanidad en esas vidas, porque ese gran cambio que Cristo había hecho en ellos, ese proceso a través del cual el Espíritu de Dios les había llevado para formar a Jesús en ellos, y también esa obra de Cristo en la vida de ellos permitió que, aunque fuera muy doloroso y tan tarde, hubiera habido una reconciliación. Solo Cristo podía hacer eso, por la obra que Él había hecho en ellos. Y el Espíritu de Dios, el agente de cambio, había instrumentado las cosas de tal manera que esto se pudo dar. Solo Dios, solo Dios. Quizás tú estás caminando con el Señor, quizás has conocido a Cristo, pero quizás estás pasando por algunas luchas y estás en necesidad de un toque transformador de esa gracia divina. Yo te invito a que en este momento oremos y vamos a despojarnos de ese viejo hombre. Vamos a reconocer que ese viejo hombre está con Cristo juntamente crucificado y nosotros ya no somos Él, porque con Cristo estamos juntamente crucificados y la vida que vivimos ahora la vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Oremos. Padre amado, en esta hora venimos ante ti. Oh amado Cristo, qué precioso es saber que tú eres el gran alfarero, que por tu obra en la cruz del Calvario vas transformando nuestras vidas, oh Dios, tomando nuestras vidas y haciendo algo precioso, digno de tu gracia. Señor, en esta hora nos despojamos, quitamos de nosotros todo lo que hay en nosotros, que sea parte de esa obra corrosiva del viejo hombre. Nos despojamos del odio, nos despojamos de la lascivia, quitamos de nosotros el orgullo, lo rechazamos, lo renunciamos, quitamos de nosotros los pecados de la lengua, o de los ojos o de los oídos. Señor, consagramos nuestras manos a ti, ya no queremos hacer lo que sea incorrecto. En el nombre del Señor Jesucristo nos despojamos y nos desvestimos de ese viejo hombre y lo declaramos crucificado con Cristo, apartado de nosotros. Reconocemos que nosotros ya no somos ese viejo hombre, porque tú nos has hecho una nueva creación. Tú nos has hecho una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús. Y nosotros, después de despojarnos de esas cosas negativas, nos apropiamos por fe de lo que tú has hecho en nosotros. Nos apropiamos del fruto del Espíritu de Dios. Señor, atamos a nosotros ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe que tú nos has dado, esa mansedumbre y templanza o dominio propio que tú nos has dado. Atamos a nosotros tus propósitos, tus planes para nuestra vida. Atamos a nuestra vida, Señor, tu voluntad y tu deseo de bendecirnos, Señor. Y declaramos que en Cristo Jesús somos nuevas personas y nos apropiamos por fe de eso. Gracias por el perdón que tú nos das. Cuando confesamos nuestros pecados delante de ti, te pedimos ahora, perdónanos, Señor, de toda actitud, de todo pensamiento, de toda acción, de toda palabra, de todo hecho, de toda omisión que haya sido, Señor, en contra de los principios tuyos. Lo que hayamos cometido hoy o en días pasados, cualquier otro pecado, lo traemos ante ti, oh amado Cristo, y lo ponemos a los pies de tu cruz. Y declaramos que en Jesucristo hay perdón y hay gracia suficiente y abundante para ser perdonados y restaurados en el nombre de Cristo Jesús. Removemos toda vergüenza, toda culpabilidad en el nombre de Jesús y recibimos tu amor y tu perdón. Restaura en nosotros
esa preciosa fe que tú has plantado en nosotros como una semilla. Y lo recibimos todo por fe en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Te envío, como acostumbramos, la bendición que Dios imparte sobre tu vida. Una bendición preciosa, una bendición gloriosa. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí.